Hoy nos acompañan Óscar Vela Descalzo, jurista y uno de los escritores ecuatorianos más destacados del momento. Grace Jaramillo, profesora en la Universidad of British Columbia en Canadá, experta en relaciones internacionales y articulista de Diario El Universo. Y completa este panel Javier Gutiérrez, sociólogo, experto en cooperación y políticas públicas. Dirige la misión Alianza Noruega-Ecuador con sede en Guayaquil. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de esta suerte de vacío de ideas, referentes y proyectos a largo plazo en el que ha caído la sociedad ecuatoriana en los últimos años. El estancamiento económico y los bloqueos políticos que no son ajenos a nuestra historia se sienten hoy quizá con más fuerza que antes debido a los problemas de inseguridad desbocada. Ese vacío conceptual que envuelve a todo el país explica incluso la imposibilidad de que quienes hoy estén al frente del Estado, por más buenas intenciones que tengan, logren articular algún espacio de convergencia. Hemos llegado, por tanto, a un nivel de agotamiento. ¿Qué tan fácil es alejarse de la desesperanza? El panel de lujo que hoy nos acompaña, de seguro, nos dará algunas reflexiones urgentes. Escuchemos primero a Claudia Roura. Carlos, el país parece haber regresado al año 2005 cuando la confianza en nuestras instituciones nos puso al borde de la ruptura. El problema es que ahora el fenómeno de la violencia, el estancamiento económico y la ausencia de un proyecto político sólido vuelven más delicado el momento que atravesamos. El asesinato a un político e influencer, a su esposa y a una tercera persona más en un circo de Manta diluye el optimismo. El gobierno y la fuerza pública no logran contener al crimen organizado. Un día después, otro asesinato múltiple aterrorizó a esta ciudad. Si bien las cifras oficiales dan cuenta de que a nivel nacional las muertes violentas han caído en un 17%, preocupa la facilidad con la que los terroristas se mueven de un lugar a otro. Ayer fueron Esmeraldas, Durán o Guayaquil, y ahora Manta o Nueva Loja. La inseguridad copa la preocupación de los ecuatorianos, tanto como la falta de empleo. En un año, el desempleo bajó apenas un 0,6% y el empleo adecuado cayó en 1,5 puntos, lo que significa que la informalidad se toma la economía por la falta de oportunidades. En el fondo, somos un país que no crece, porque apenas llegaron $300 millones en inversión extranjera, mientras la industria hidrocarburífera cada mes produce menos petróleo. Para financiar la falta de ingresos, el gobierno vuelve a la subida de impuestos y al endeudamiento, y las organizaciones sociales se oponen a todo, igual que hace 15, 20 o 30 años. El presidente Daniel Noboa ha dicho que con su mandato ha nacido un nuevo Ecuador, pero en el fondo tenemos las mismas taras políticas, porque en la Asamblea, en lugar de acuerdos y proyectos a largo plazo, ha comenzado una pugna de poderes donde muchos políticos están salpicados por las mafias. Todo este círculo vicioso se explica en un solo indicador. Hay un 35% de hogares pobres donde la emigración es quizás la única alternativa a la desesperanza. Carlos, si nuestras élites no enfrentan estos problemas de forma sensata, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese primer informe. Óscar Vela, bienvenido a Políticamente Correcto. ¿Estamos perdiendo al país? Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Creo que sí, desafortunadamente se siente ahora más que nunca que estamos perdiendo el país. Esta suerte de apocalipsis que vemos en las noticias todos los días, ahora nos han hecho una pequeña recreación de lo que se ve y se siente, se percibe en el ambiente, en la sociedad. Desafortunadamente hace que veamos cada vez con menos esperanzas lo que viene. Y mi generación y las anteriores probablemente hemos perdido ya de algún modo esa esperanza, yo lo siento así, pero las generaciones nuevas nacen con esa desesperanza también, Carlos, y eso desgraciadamente nos comienza a convertir, o nos ha convertido ya en el tiempo, en una sociedad, en un país pesimista, en un país al que no se le ve un futuro cercano, porque no ves la luz en algún lugar. O sea, desde este momento hay, por ejemplo, un actor que es el presidente de la República, que está bien evaluado, que la gente está entusiasmada con él, pero no es suficiente, no se puede afincar solo en él el optimismo. No creo que ha sido suficiente, más allá de su evaluación de los números que aún se mantienen, no sé por cuánto tiempo, porque además entra en la vorágine de una campaña política anticipada durante meses, este es un periodo transitorio.
para mí no es suficiente, y es que no hay ningún tipo de acuerdo nacional, eso no existe acá. No está creándose. No se ha creado, y yo te digo con absoluta franqueza, no veo que existan ni siquiera las bases, la tierra para sembrar un acuerdo político general, un pacto de Moncloa. Es decir, no existe esa posibilidad, no lo veo. Cada uno, y además cuando me refiero a cada uno, no me refiero a 2 o 3 actores políticos, me refiero a 20 o 30, me refiero a la dispersión absoluta de las ideas, de los movimientos, de los partidos políticos que ya no existen, que es parte además probablemente de este problema medular. Grace, qué grave es escucharle a Óscar decir hay una generación que ha decidido colgar los botines y una que nace desesperanzada. Es gravísimo, Carlos. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Es gravísimo que pensemos que la desesperanza es el único camino y también el único diagnóstico. Yo creo que es un momento también, y retomo tus palabras, de pensar que lo más importante es expandir los liderazgos por fuera de siempre el Salvador o Mesías llamado presidente de la República, quien quiera que sea. Que es injusto también con él, ¿no? Porque se puede equivocar. Es injusto con cualquier presidente, pero también tiene un efecto nocivo gravísimo en la sociedad, especialmente en los más jóvenes. ¿Por qué? Porque eso está ligado directamente a creer en que el autoritarismo, el personalismo autoritario, dicho de otra manera, es la solución. Y ya lo hemos visto alrededor del mundo que muchas nuevas generaciones se están afincando en eso. Es decir, quien más apoya a Donald Trump son los jóvenes. Quien acaba de ganar otra vez Narendra Modi en India. Quien más ha apoyado eso son los menores de 40. ¿Por qué? Porque la desesperanza está directamente ligada a un proyecto autoritario y eso es lo que hay que cambiar y es un momento de cambiar referentes. ¿Es solo la desesperanza porque a un país A o B le va mal? ¿O es lo que muchos hablan de esta suerte de sociedad líquida donde los jóvenes ahora piensan más o menos más en el placer, en la tranquilidad, en no hacerse lío por nada, y lo más cómodo es delegar a alguien que haga las cosas por ti? No? Siento discrepar. El otro día estuve justamente en Fundación Esquel y los jóvenes, o sea, un grupo de jóvenes líderes sociales me explicaban que ellos hicieron una encuesta y hay más o menos 120,000 organizaciones de jóvenes en el Ecuador que están preocupados por el país, organizándose ya sea para defender el Yasuní o hablar de cambio climático, pero la mayoría de ellos es para buscar salidas al país. ¿Qué es lo que pasa? Que esos jóvenes están atomizados. Precisamente le digo, ¿no les parece que el problema es que son 120,000 pequeñas organizaciones en todo el país? ¿Por qué no se unen poco a poco? Peinan territorio. Es decir, la organización social es la única salida a la crisis. Javier Gutiérrez, cuando concertamos con usted la posibilidad de que venga a este panel, a este programa, usted me decía, es que no tenemos un norte. A ver, efectivamente vivimos un momento en el cual, especialmente los jóvenes que están enfrentando esta desesperanza, tienen una ausencia de un proyecto de vida que quizás nosotros sí lo tuvimos. Con nuestra generación. ¿Cuál era el que teníamos? Un proyecto de vida de poder estudiar, de tener una ilusión de tener un trabajo, una familia, tener una hipoteca, en fin, ¿no? En los diversos sectores sociales. La pregunta es, ¿qué pasa con esos jóvenes con una ausencia, ¿no es cierto?, sin una oportunidad de construir un proyecto de vida? ¿Qué proyecto están construyendo? A todo nivel, sectores altos, medios o bajos. ¿En qué momento se rompe esa, o sea, en qué momentos dejamos de tener ese proyecto, los jóvenes dejan de tener ese proyecto de vida, Javier? Hay un quiebre especialmente en los sectores populares. ¿Cuándo? El quiebre es cuando llega, a partir de la pandemia, llega con mucha más fuerza la violencia en estos territorios que quedan desprotegidos, y ahí va un primer criterio que quería poner en la mesa. Se incrementa la violencia cuando esos territorios son desprotegidos, causa de la pandemia, todos sabemos lo que ocurrió, la debilidad de las instituciones de protección, hacen que los grupos, digamos, que empiezan a generar el narcotráfico en los microterritorios, en las zonas más pobres, ¿no es cierto? Los jóvenes en desempleo, sin escuela, sin colegio, los padres también en el desempleo, encuentran una opción en este tipo de negocios ilícitos. Y obviamente esto fue incrementándose en el tiempo. En 4 años cambió la sociedad. En una velocidad vertiginosa. ¿En 4 años? En 4 años. Y ahí tiene sentido el término sociológico, sociedades líquidas. Porque ahora lo que queremos es, efectivamente, queremos un cambio. Yo creo que a todo nivel, jóvenes, adultos mayores,
El hecho es que ahora queremos un cambio, verlo más rápido, porque es tan urgente la necesidad del país que queremos verle más rápido, pero las soluciones no son rápidas. Son procesos que nos van a costar años, al igual que otras ciudades. Oscar, entonces las generaciones a la que usted se siente parte no encontraron respuestas a esos problemas y por eso es que, no sé, es como que prefieren darle la vuelta y no mirar lo que está ocurriendo. Yo francamente te digo sí, Carlos, creo que se fracasó además estrepitosamente en todas las generaciones anteriores. Yo más bien creo que viene siendo un deterioro sistemático. No lo veo tanto como Javier de 4 años atrás. Probablemente ahí hay un detonante adicional, importante, fundamental, el de la pandemia, sin duda, por supuesto. Pero mucho antes, es decir, para mí todo este tema, tenemos esa primera crisis con esa migración brutal del año 2000. Sabemos efectivamente cuáles fueron las causas, ¿no es cierto? Un problema económico. Y tenemos esta segunda gravísima crisis, no sé si peor todavía que la anterior, derivada fundamentalmente del problema de seguridad y del problema de ausencia de empleo. Estancamiento, un país que no crece, pero sobre todo, número uno, seguridad. Que eso responde a otro fenómeno, a un fenómeno que probablemente nació mucho antes, ¿no es cierto? Comencemos por hablar de que se sacó la base de Manta y de alguna forma se desarmó al país y se entregó el país en parcelas a todo el negocio del narcotráfico, a las mafias del narcotráfico. Eso es a lo que respondemos hoy. Ese es el país actual, el país en el que probablemente esas generaciones, ni la mía, ni las otras, quieren ya seguir acá, y sobre todo los chicos jóvenes. La gente joven de todo estrato, como decía Javier, de todos los estratos, ¿sí? Están migrando. Los mejores talentos probablemente, y no me refiero a estratos económicos, sino intelectuales, los mejores talentos no están aquí y no se van a quedar tampoco. Bien, vamos a hablar de eso enseguida aquí en Políticamente Correcto. Nos vamos a un corte comercial. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y al volver seguimos con el análisis. ¿Es posible alejar al país de la desesperanza? No se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Javier Gutiérrez, hemos visto a lo largo de estos últimos meses cómo contabilizamos muertes, vemos cómo las estructuras criminales se toman el narcotráfico, el caso Purga, Metástasis, pero en el fondo el Ecuador no ha logrado dimensionar las huellas de la violencia en la sociedad. ¿Esto es así? Yo creo que esto ha venido progresivamente incrementándose a lo largo del tiempo, cuando nosotros nos concentrábamos y con justificación en la situación de las familias que han enfrentado violencia intrafamiliar durante décadas, ¿no? Históricamente hemos sido una sociedad que ha enfrentado familias con hijos que han sufrido violencia. Los hijos que sufren violencia tienen el patrón de repetir esa violencia a lo largo de su vida. Entonces, ese es un primer fenómeno. Lo segundo, la crisis económica que se ha venido agravando desde décadas atrás y que no se ve solución para dar alternativas y opciones de ingreso a las familias. Ese es el segundo factor. Y un tercer factor, yo diría, es que no hemos logrado como sociedad y como país estructurar políticas sociales, ¿no es cierto? Ahora ni se menciona el término política social, cuando debería más profundizarse en aquello. En políticas sociales y políticas públicas, con la incorporación de las organizaciones de desarrollo, las universidades, los ministerios, los municipios, para que en esos sectores donde siempre se evidenció violencia intrafamiliar, ausencia de opciones de empleo, espacios públicos en mal estado para que dé oportunidad de recreación a los niños, a los jóvenes, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso se enmarca en un plan de intervención para que de alguna manera logremos prevenir lo que con eso se puede generar a futuro, que es el incremento de la violencia, ¿no es cierto? Porque la crisis se ha ido agravando. Pero eso no es un segundo momento que primero el gobierno lo que dice es que hay que combatir la guerra y destruir a los terroristas con militares en las calles y en las cárceles y policías. Yo diría que es paralelo. Si nosotros observamos a las ciudades que han disminuido violencia, que se ha evidenciado la disminución de violencia en otras ciudades latinoamericanas, ha sido un trabajo paralelo. Políticas sociales de largo plazo, coherentes, con acuerdos entre gobierno nacional y gobierno local y las políticas de control con intervención policial. Las familias ecuatorianas hoy, estas que están vinculadas o expuestas a la violencia, que estudian menos, trabajan menos,
tienen patrones internos de violencia mucho más agresivos, mujeres, niñas violadas, chicos afectados. ¿Cómo podríamos describir eso, Javier? Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. O sea, Niños armados, usted hablaba de niñas, mujeres armadas. hay ¿no? niñas de 11 años que están en territorios violentos con armas, que son entrenados ya, adolescentes, niños entrenados por estas bandas. Yo lo que creo que es una acumulación de oportunidades no resueltas para las familias. Efectivamente, familias que internamente han enfrentado violencia intrafamiliar, y resultado de eso, obviamente, niños, adolescentes y jóvenes y nuevos padres de familia que reproducen la violencia. Frente a grupos que vienen, ¿no es cierto?, a generar violencia para sus negocios, obviamente son presa fácil para captarlos y para incrementar esa violencia. Y obviamente, sumemos a esto, la ausencia de una debilidad de programas coherentes. O sea, el Estado ha hecho programas, no podemos negarlo, ha habido programas desde los diferentes ministerios, pero han sido desarticulados, han sido de corto plazo, han tenido un criterio más bien a veces clientelar, no ha habido esa visión que, viendo lo que han hecho en otras ciudades, es importante ver lo que ha dado resultado, y uno de los elementos claves es que han sido políticas coherentes de largo plazo, intensivas, haciendo cosas extraordinarias para enfrentar lo extraordinario. Oscar, entonces, no estamos ni siquiera retratando este país. Usted que es escritor, no estamos ni siquiera retratando este país. De algún modo este país se retrata todos los días en una suerte como de distopía, ¿no?, a la que no pensábamos llegar. Es decir, uno nunca pensó probablemente o se imaginó llegar ahora en el siglo XXI a esta situación. Yo creo que se retrata día a día, pero para peor. Va degenerando efectivamente esta situación. Tú miras todos los días y lo único que logras ver es las disputas políticas, la confrontación política, el ningún tipo de acuerdo bajo ninguna circunstancia entre nadie, ¿cierto? Grupúsculos que pelean y luchan por sus nichos de poder. Y por el otro lado, la violencia que nos abruma. Hay una nueva violencia con las taras políticas de toda la vida. Absolutamente. Increíble. Y es parte del problema, y es parte del problema del Ecuador. Desinstitucionalización completamente, falta de seguridad en todo. Es decir, si tuviéramos un sistema de justicia medianamente confiable, probablemente todo cambiaría hacia allá. Eso es parte de la seguridad que un Estado, que una nación requiere. Y todo esto que ha descubierto la fiscal Casos Metástasis Purga, ¿no prende un poquito de esperanza? A ver, sí, se ve con esperanza, al menos ves una luz, ¿no es cierto? Dices, bueno, allí parece que está funcionando. Y la sociedad debería acompañar eso. Sin embargo, la sociedad no acompaña, pues, Carlos. ¿Por qué? Porque tú ves que la sociedad está absolutamente desgranada. Por el contrario, tú ves cómo se va agravando, por ejemplo, el tema de seguridad. Tenemos esperanza a momentos, tuvimos esperanza hace 2 o 3 meses de que la cosa cambiaba. Había una percepción de que se enderezaba. Todo este tema de la seguridad del nuevo gobierno lanzó esa esperanza. Y ves de pronto que se desarma y nuevamente se incrementa a niveles altísimos. No sé si peores inclusive que los otros, no sé, probablemente sí. Y entonces dices, hace 2 meses teníamos esa otra esperanza y así vivimos. En el corto plazo, entre sobresaltos y esas luces de esperanza que parecen estrellas fugaces. Grace, ¿y a Ecuador se le está viendo de diferente manera en el mundo ahora que hace 20 años o 30 años? Con estos problemas. Por supuesto, se le está viendo distinto, se le está viendo como un país cada vez más problemático, que no tiene ni siquiera un diagnóstico claro de lo que le pasa. Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Pero yo quisiera retomar lo que dijo Javier también, en el sentido de que en la escuela donde yo trabajo es políticas públicas y estudios globales, y eso ya está extensamente estudiado, o sea, es la teoría de los cristales rotos. Y por eso quiero rescatar un poco la desesperanza de Oscar y ponerle un poco de esperanza a todo esto. No es que otros países no han salido. Si vemos qué pasaba en los 80, solo en Perú, en nuestros vecinos, Perú y Colombia, todos estaban desarticulados, todos estaban peleando los unos con los otros, unos tenían grupos paramilitares, otros usaban al ejército y los demás eran guerrilla y terrorismo mezclados entre sí, narcotráfico. Algunos salieron y tiene razón Javier, es decir, quiero sentar la idea de peinar territorio. Peinar territorio es decir, a ver, salvemos a la UCI,
o en la costa, por ejemplo, a ver, trabajemos con Chone, hagamos programas piloto, trabajemos. Es increíble que el gobierno no vaya más allá de los discursos de decir me preocupa la seguridad, plantee un ideario al país. Estamos hablando del imaginario, ¿cuál es el imaginario de salir de esto? Y trabaje con gobiernos locales, especialmente alcaldías, gobernaciones, prefecturas, porque es cierto también lo que dice Javier. Por mucho que saquemos a los militares o a la policía, eso no funciona, solo estamos moviendo la violencia solo a otro territorio si es que no trabajamos políticas sociales. Y por ejemplo, doy el caso de Detroit y doy el caso de Medellín. La única forma de solventar el problema en el mediano y largo plazo es trabajar con las familias víctimas de esa violencia, dándoles opciones económicas, dándoles opciones sociales, dándoles opciones de recuperación psicológica inclusive, porque nos estamos olvidando que la mayor víctima de esa violencia es la mujer. Son las mujeres que generalmente tienen nuevos hijos dentro de ese escenario de violencia, hijos no deseados porque son víctimas de violaciones en la mayoría de los casos o de abuso sexual intra y extrafamiliar. Y está comprobado también, y los norteamericanos lo han comprobado extensamente, que esos niños crecen con un indicador de violencia, con un sentido de que deben resarcirse, eso en la sociedad, increíble. Grace, una política hacia la mujer ecuatoriana, esta mujer que está inmersa en la violencia, podría ser el inicio de un ideario. Por ahí podríamos comenzar, por ejemplo. Claro, no solamente eso, pero sí es un eje fundamental. Es un eje fundamental. Sin eso tampoco salimos. Pero entonces, ¿quién está pensando ese ideario? Porque lo que uno dice, bueno, está chévere, surgen ideas, pero el gobierno, no sé si no las puede tomar, ¿de qué dependen? Eso es lo que no se entiende. Porque no somos generosos, porque este gobierno o el anterior no extiende la mano. Hay coalición de mujeres, hay grupos de mujeres que han estado planteando todas estas ideas de trabajar la violencia intrafamiliar, trabajar con las mujeres desde hace décadas en el Ecuador. Debemos extender la mano. Están muchas ideas que uno, solo con la idea de extender la mano desde el gobierno central y decir trabajemos juntos, trabajemos y enfoquémonos en el ser humano. Es decir, como digo, estoy poniendo un ejemplo, puede ser Chone, puede ser Atacames, pero trabajemos con esa zona todos. Y el enfoque es cuántas mujeres, cuántas familias vamos a salvar este año de la violencia. O sea, ¿cómo vamos a peinar territorio y hacer? Porque lo uno lleva a lo otro. Es un efecto de retroalimentación. Con más violencia no hay desarrollo económico porque el 60% del PIB en el Ecuador es de servicios. Ergo, no abrimos restaurantes. Claro. La mayoría de personas humildes viven de vender cosas en la calle, de abrir restaurantes, comedores, etcétera, etcétera. De economías que trabajan en la mañana y en la noche. Entonces, sin una economía de la noche, la mitad de esa población marginal pierde la mitad de sus ingresos, solo aumentamos más violencia. Bien, nos vamos a un segundo corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto y además suscribirse a los boletines informativos y al análisis político Código Rojas. Regresamos enseguida con más. La mejor manera de medir la desesperanza de los ecuatorianos es por su deseo de abandonar el país y encontrar en otras latitudes las oportunidades que aquí lucen lejanas. Y aunque este fenómeno aún no supera el gran éxodo de finales del siglo XX, en los últimos 3 años la diáspora de ecuatorianos al exterior ha crecido de manera alarmante. Según el INEC, entre 2021 y 2023, 316,000 ecuatorianos salieron del país y no volvieron. Preocupa que cada año esta cifra aumenta. En 2021 fueron 81,000 los emigrantes, en 2022 114,000 y en 2023 la cifra ascendió a 121,000. Estados Unidos es el principal destino de este flujo masivo, ya sea con la visa de turismo, que la utilizaron 529,000 ecuatorianos el año pasado, o de forma irregular, a través del tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, por la cual en 2023 transitaron 54,000 compatriotas. Su objetivo es cruzar Centroamérica y México.
Como ese país también nos exige visa, la ruta se realiza a través de coyoteros que cobran entre 15 y 20 mil dólares por persona. El drama y la desolación se profundiza porque desde abril, Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas y no hay servicios consulares. Una ruta más corta pero no menos peligrosa es llegar a El Salvador por vía aérea, para luego seguir por México. Solo entre enero y abril de 2024 se registraron 65 mil viajeros ecuatorianos que, comparados con los 4.000 del mismo periodo de 2023, muestran un incremento del 1.200%. Vías alternas para conseguir el sueño americano son a través de Nicaragua o las Bahamas. Pero incluso si nuestra gente logra cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos, la situación no siempre mejora. Según la Policía Migratoria de ese país, en 2023, 117.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados o deportados. Y en lo que va del 2024 ya son 94.000 compatriotas. Esta migración desenfrenada ha evitado que la Unión Europea exima a Ecuador de la visa Schengen. Nuestro país y Bolivia son los dos únicos países del continente que aún deben cumplir con este requisito. El proceso para obtenerla es complejo, pues en 2022 el 22% de las solicitudes fue rechazada, dada la poca transparencia en la información que la gente proporciona a las embajadas. Mientras que gente de clase media con base económica para hacer un viaje familiar prefiere ir a Canadá o Australia y así empezar una nueva vida. Carlos, ¿es que Ecuador se aproxima a otro éxodo luego de 24 años? ¿Qué mecanismos debería proponer el gobierno para frenarlo? Continúas. Bien, gracias Claudia por esas cifras alarmantes. Grace Jaramillo, ¿hay cómo comparar esta migración, la actual, con la de hace 25 años? ¿Es comparable? Sí, es comparable. Antes de venir al programa revisé las cifras, sobre todo hacia Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de Norteamérica, las cifras se equiparan a el éxodo que empezó en el 2000, 2001 y 2003, hasta el 2003. Yeah. Y es preocupante porque cada vez, o sea, es un pensamiento ya grupal, es un pensamiento, es fuente ovejuna, todos tratan de hacerlo. Mi compadre lo hizo, mi prima lo hizo, mi amiga lo hizo, entonces yo también lo hago. Y lo que me preocupa es que no solo son los jóvenes, es todas las edades. Y lo que me preocupa aún más es que, o sea, todos, la clase media y la clase más humilde, la más pobre e invulnerable, es víctima de los coyoteros y es muy difícil recuperar ese dinero y puede pasar una generación entera antes de que el ecuatoriano pueda incorporarse realmente con éxito a ese nuevo país. Grace, pero ¿la gente de clase media emigra más hoy que hace 25 años o es igual, no sé, la gente más pobre, la gente quebrada económicamente hace 25 años ahora es igual? No sé, ¿hay una diferencia? Yo creo que la diferencia es que hay más clase media migrando, porque la clase media es la que también es más impactada por la percepción de inseguridad que que los pobres. Los pobres generalmente tienen un raciocinio diferente. Sí, hay mucha violencia, siempre ha habido en mi barrio, pero al menos tengo oportunidades afuera que ahorita no tengo que comer. Doy un caso, cuando venía al Ecuador hace 2 semanas, vine en Aeroméxico. En México se subió una docena de migrantes, ilegales claramente, y al lado mío se sentó un ser muy humilde que venía, dijo, no me quiso decir la población per se, en Manabí, su apellido era Franco, tampoco quiero decir su nombre, y él estaba llorando todo el camino. Dijo que sufrió terriblemente, que él no hubiera querido irse, pero que no tiene ninguna posibilidad económica y que él se da cuenta que mejor regresa porque ha estado corriendo desde El Salvador, justamente lo que mencionaba Claudia de la ruta del Salvador, y estuvo corriendo desde El Salvador, pasando por Guatemala y luego llegó a México. Dice que le dijeron ahí que, que Ecuador ha incendiado la Embajada de México, los policías mexicanos, y ellos le prestaron para que coma, para que recupere su pasaporte, que la había perdido corriendo en el camino. Entonces es una desesperanza brutal, pero la diferencia es esa, que ahora es tanto clase humilde y trabajadora como clase media. Javier Gutiérrez, ¿y a quiénes está expulsando? A la gente, la violencia está expulsando ahora a los ecuatorianos. ¿Eso es lo que se ve en Guayaquil, en Durán, en esas zonas? Yo creo que sí, Carlos. O sea, ¿por miedo a que me vacunen o porque de una u otra manera he terminado yo vinculado a, no sé, a estas redes delincuenciales? Claro, por un lado está el temor que tienen los diferentes sectores sociales a que le extorsionen, le vacunen, le secuestren
o quien tiene un pequeño negocio, un gran negocio, o hasta médicos que tienen su consultorio, ingresan, ¿no es cierto?, personas a extorsionarles. En fin, está cruzando todos los niveles de la sociedad. Entonces, si hay un temor frente a eso, que impulsa a la decisión de migrar o de cambiarse. Hay personas que de bajos recursos que están también, yo creo, movilizando la información de las migraciones internas, ¿no? Hay gente que de la costa está regresando a sus lugares de Guayaquil. Tomemos el caso de Guayaquil, las zonas de receptoras de migración interna, ¿no es cierto?, las provincias de Manabí, Los Ríos, Sierra Centro, etcétera. Mucha gente está regresando a las áreas rurales de donde vino hace 10, 15, 20 años. Entonces también hay que tomar en cuenta las migraciones internas, cómo se están modificando esa información, ese mapa de migraciones internas, que ya no van a Guayaquil como un foco de atracción para conseguir empleo y un proyecto de vida. Entonces hay un fenómeno del incremento de las personas que migran al exterior, pero también hay un movimiento de migraciones internas. Y para contestar un poco la pregunta que usted, Carlos, manifiesta, yo creo que también las migraciones se dan cuando el horizonte de vida que uno se proyecta no cumple las expectativas que uno tiene para vivir medianamente bien, ¿no es cierto? Es decir, cuando una sociedad está atravesada por crisis económica, por violencia, porque no sé qué va a pasar con mis hijos. Muchas familias no han recibido ni siquiera un asalto, un robo, han estado tranquilas. Sienten que... Pero viendo todo esto y el fenómeno que decía Grace, cuando ya es masivo, es decir, se va mi compadre, se va mi tío, se va mi abuelo, se va el vecino, se va mi profesor, se va mi primo, se va mi colega, entonces eso genera un ambiente de incertidumbre que genera la migración. Antes de irme con Oscar, Grace, pero ir a Estados Unidos tampoco no es una garantía, porque es trabajo precarizado, a vivir en la calle, a que los policías como esta niña les sometan porque venden en la calle, es decir... Y les puedo dar un dato adicional, es decir, el Centro de Estudios de Inmigración en Estados Unidos, que ya hay centros especializados que ven por qué, en el caso específico ecuatoriano, la mayoría de migración que pasa a la frontera, por ejemplo, la mitad es regresada. O sea, el índice ahorita de captura por el título 8 y de deportación es casi el 50%. O sea, son muy eficientes para deportarte, no hay oportunidades y nos vemos, o sea, los pobres migrantes se ven abocados a una realidad terrible. Es decir, hay 50% de probabilidades que después de invertir 10,000, 15,000 dólares en un coyotero te regresen, pero la otra es que ya hay demasiada migración en Estados Unidos y están empezando a vivir en las calles, a no tener oportunidades de trabajo, a vivir del refugio. Una cosa adicional para complementar lo de Javier, solamente es que la mayoría de los encuestados de migración en Estados Unidos llevan incluso fotografías, pruebas de que han sido coimados, de que son víctimas de vacunas o que su familia ha sido víctima de secuestro express. Oscar, algo tiene que hacer el país para evitar esto, o sea, ponernos a hablar de eso. Algo tenemos que hacer, Carlos. Desgraciadamente, como se ve, ese diálogo no está funcionando, ¿no es cierto? Se interrumpe. O no es un diálogo, es una discusión a lo loco entre todo el mundo. Y claro, cada uno tirando el agua llevando el agua para su molino. Yo sí creo que debería aterrizarse algún tipo de proyecto global, un proyecto nacional, un acuerdo nacional. Algún día deberíamos llegar a esto, ¿no es cierto? Prescindiendo evidentemente de quienes han intentado o intentan convertir este territorio en lo que se está convirtiendo, ¿no es cierto? Y voy a mencionarlo así claramente, en la Venezuela. Es decir, pasamos a ser casi ya la Venezuela del chavismo. Estamos a nada de convertirnos en eso. ¿Queremos terminar siendo eso efectivamente? ¿Por dónde nos vamos a ir? Es decir, ¿no se suponía, Oscar, que el problema de Venezuela era un problema de democracia? Es decir, un tipo que se entre quedó otras todo el tiempo cosas y que martirizó a su gente y ha habido una diáspora. ¿Por qué un problema de democracia, sin duda, porque es el número uno, también de violencia, pero de la introducción del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad, comenzando por el gobierno, comenzando por la política y por el gobierno. El hecho de que el narcotráfico haya penetrado en el Estado ecuatoriano hace que nos convirtamos como Venezuela. Para mí sí, claramente. Y vamos hacia allá, además, en una carrera vertiginosa, es decir, vamos aceleradamente a eso. Y ese es un problema muy grave de la sociedad, porque desarmarlo implica efectivamente habrá la posibilidad de llegar a un acuerdo nacional con la gente que
pudiera ver efectivamente que ese no es el camino. Lo que pasó, lo que decía Grace, Colombia en los 80s, esa violencia vinculada además directamente al problema del A narcotráfico. mí, Oscar, un poco lo que me preocupa es que el debate nacional vuelve nuevamente a los temas de hace 20 o 30 años, es decir, cómo el gobierno logra superar el déficit fiscal, que es importante, porque si no, y cómo las organizaciones sociales se oponen a eso y no presentan una opción distinta, y cómo de esa manera tampoco los empresarios o los grupos productivos sienten que hay incentivos para que eso crezca. Ese es el reflejo, Entonces, Carlos, es como encerrarnos en lo mismo de hace 30 años. Es el reflejo de la madurez política o de la inmadurez política que mantenemos nosotros en este país. Seguimos conversando de lo mismo. Ahora se anuncia que vamos a eliminar o que se van a eliminar los subsidios y comienza nuevamente el tema del vocerío, ¿no? Vamos a las manifestaciones, nuevamente tendremos que tomarnos del país. Años 70s. Éramos chicos nosotros cuando ya pasaba. Cuando lanzaba piedras. Exactamente, y seguimos en el mismo, Bien. tema y no evolucionamos nada. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, volvemos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Es posible alejar al país de la desesperanza? No se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, continuamos. Oscar Vela, en el corte hablábamos de que es como que volvemos otra vez a la lógica del ajuste y de la protesta social cuando hay otros problemas mucho más graves. Y Grace decía en el corte, para luego darle la palabra, que es un tema de liderazgo. O sea, es tratar de darle la vuelta a este tema como para salir adelante. Sin duda, y yo coincido además con Grace. Me parece que es un tema de liderazgo y un poco lo que hablábamos era, deberíamos concentrar, el país debería concentrarse en esos objetivos primordiales. La paz, como decía Grace, el tema del empleo, del desempleo, crecer. Si el país crece, entonces evidentemente podría detenerse, entre otras cosas, la migración. Y para mí eso es lo central. Pero al menos esa agenda básica de nos concentramos en la paz, quienes efectivamente queremos esa paz, que será una inmensa mayoría, yo te diría, sería un punto de partida fundamental de este acuerdo nacional. Pero te dirán, es que el crecimiento que proponen los empresarios no es el que queremos y el de las organizaciones sociales no es el que queremos. Por lo tanto, entonces vuelve la lógica del ajuste que tiene que hacer un gobierno, quiera o no. Y hemos hablado de esos consensos, ha habido consensos muchas veces o pretendidos consensos. Bueno, venimos haciendo diálogos nacionales desde hace casi 30 años. Yo recuerdo el primer CUSIN, creo que fue en 1997. Para cerrar la paz con el Perú, ¿no? Para cerrar la paz con el Perú, pero también para proponer un plan de salida económica a las crisis financieras que se sucedían. Pero lo que es importante en el momento actual, y retomo el tema de los liderazgos, es que el liderazgo, o liderar, es educar primero, explicar después, mostrar el camino. Y entonces eso es lo que necesitamos, tanto el presidente como de los líderes políticos, pero también los líderes sociales. Exactamente. Recordemos que muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, a veces nadie se entera quién es el presidente. Pero hay liderazgo, ¿por qué? Porque todos confían o tratan de confiar en las instituciones. Y creo que el primer paso para generar eso en el Ecuador es confianza, generar confianza en el líder barrial, luego primero, y poner, pero solo un tema, siempre queremos cambiar la justicia, cambiar la constitución. Pensemos por alguna vez fuera de la caja, un problema. ¿Cuál es ese problema, Grace? Seguridad. Sin seguridad no hay empleo, sin seguridad no hay más inversión, ni extranjera ni nacional, ni pequeña, ni mediana, ni grande. Pero entonces hace bien el presidente cuando pone el tema de la inseguridad como Y sí, el eje pero de nos su tiene gobierno. que invitar y abrir el debate a decir, verán, este es mi plan y contribuyan. ¿Cómo ustedes pueden contribuir? ¿Cómo las cámaras pueden contribuir a este plan? ¿Cómo la CONAIE puede contribuir a este plan? ¿Cómo las organizaciones sociales de base y la sociedad civil organizada puede contribuir a este plan? ¿Cómo Manaví puede contribuir a este plan? ¿Cómo hacemos para que los cooperantes, qué va a hacer Estados Unidos y qué va a hacer la Unión Europea para ayudarnos con este plan? Y una vez más lo digo, no es que estamos inventando la rueda ni necesitamos inventarla. Ya Perú hizo diálogos siglo XXI para tratar de salir de la violencia, del terrorismo, del MRTA. ¿Y lo logró? Y lo logró. También lo logró Colombia de alguna manera con proyectos de autor. Pero llegó un momento en Colombia
que todas las organizaciones sociales, la academia, iban a Washington permanentemente a explicar el problema y decir, vea, esto necesitamos, conjuntamente, solo para ese problema. Javier Gutiérrez, ¿y se está dando esa pedagogía o no sienten? Llegan al tejido social y ahí no se siente ese diálogo, esa necesidad de lo que dice Grace. Conversemos. ¿Qué proponen ustedes? Miren, yo rescato lo que las organizaciones de desarrollo desde los territorios estamos haciendo. Ya. Hemos hecho desde el año 2019, cada año, un encuentro de sociedad civil, un diálogo de sociedad civil en Guayaquil, invitando a organizaciones y a líderes de todo el país. Por la situación de violencia que se incrementó en el 2022-23, a partir de 2022 hemos conseguido traer a líderes de Medellín y de la ciudad de Iztapalapa en México, que son ciudades modelo de crecimiento de la violencia en términos evidentes. Incluso, miren, en Iztapalapa las medidas similares que se aplicaron en Medellín, se evidenció que la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer empieza a disminuir radicalmente. O sea, la violencia interna de las casas y la violencia externa. ¿Ya? Entonces, a la par, no solamente es que mantenemos diálogos y tratamos de que los acuerdos se mantengan, que eso es lo que creo que falta en los diálogos que se han organizado a nivel nacional, ¿no? A lo largo de décadas, varias experiencias. Al poco tiempo se desestructuran, pierden su norte y hay ciertos intereses por temas electorales, en fin, que se pierde el sentido de ese diálogo. Y se van quebrando y aparecen nuevos problemas. Yo creo que a nivel de la sociedad civil hay modelos muy interesantes de diálogo local que se mantienen, ¿no es cierto?, para generar cambios desde los propios territorios vulnerables. Yo lo que considero es que estas oportunidades, porque yo veo que son oportunidades, o sea, traer a alguien de estas ciudades que nos cuente, que nos haga ver, ¿no es cierto?, los criterios alrededor de los cuales ellos lograron disminuir violencia, es buenísimo. Y hemos tenido autoridades. ¿Usted se acuerda en el gobierno de Lazo el plan Escuelas Seguras? Luego del diálogo que tuvimos a fines de 2023 con esas personas de México y Iztapalapa, durante enero y febrero convocamos autoridades del gobierno central justamente para enfocarnos en la seguridad de las escuelas. Así de especializada la problemática. ¿Dio resultados? Dio resultados porque el gobierno quería implementar un programa, digamos, de corte más securitista y nosotros propusimos un tema más integral y llegamos a un acuerdo con el gobierno central. ¿No? Y seleccionamos escuelas pilotos, como decía Grace, ¿no es cierto? Llegamos a acuerdos básicos con el gobierno, como se ha dicho aquí en la mesa. Entonces, ese modelo que duró pocos meses, porque luego vino ya la crisis política. ¿Pero por qué no se logra funcionó. sostener? ¿Pero por qué no se sostiene, Javier? Con el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Educación tuvimos un conversatorio. Él conoció del proyecto que tuvimos el año anterior, con el gobierno anterior, perdón. Y él se comprometió a focalizar algunas escuelas y efectivamente empezamos a activarnos como organizaciones. Una persona de Medellín llegó a Guayaquil, empresarios llegaron a viajar hasta Iztapalapa a conocer, y creo que aquí en este canal le entrevistaron al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano que venía de México y de Iztapalapa y de Medellín, asombrado de lo que las alianzas sector público-privado y sociedad civil lograron. ¿Y qué pasó? Cambiaron el ministro. Entonces, y ha habido otras urgencias, la consulta, en fin. Entonces, es un poco, yo veo que los grandes acuerdos nacionales no se sostienen en Ecuador porque se va fraccionando el interés de los actores. Es que es una ridiculez eso. Volvemos al mismo tema. Madurez, estabilidad, es decir, básico. Si no mantenemos la estabilidad en general, ¿cómo podemos pensar que efectivamente se sostengan estos diálogos? O estos Sí, pero temas? ¿quién les sacude de los hombros y les dicen, oigan, por Dios, ya? O sea, empecemos Bueno, a construir. debería ser la misma sociedad, ¿no es cierto? La reacción de la sociedad. Yo digo, en algún momento algo tiene que cambiar. Llegas hasta el abismo, llegas hasta el final, te lanzas al abismo. Tiene que haber un final en algún momento y tiene que haber un cambio, ¿no es cierto? Las revoluciones se produjeron así, de algún modo, y algo tendrá que pasar. Es una esperanza a la que yo me aferro y digo, bueno, algo tiene que pasar, tenemos que sacudirnos, Sí. Probablemente llegamos al fondo para salir de allí. Aprovechemos las elecciones para decir que hay una diferencia entre Estado y gobierno. En los países desarrollados, Sí. hasta el viceministro es de carrera. Entonces, uno no tiene que cambiar otra vez y volver. Las organizaciones Comenzar de cero. sociales vuelven a hablar Exacto. con cada ministro y se vuelve a reinventar el afecta. país cada vez que hay elecciones. Sí, que es parte de la inestabilidad, Sí. precisamente. Pero si hace un momento Oscar dice que Ecuador puede terminar como Venezuela y vemos que Venezuela está metido en un hoyo, entonces no es que el abismo llega, o sea, no es que llegamos al fin del abismo. Que todavía hay más abajo. Claro, pues, hay 10 años más abajo. en el subterráneo todavía. Ajá. Bueno, es parte de lo que
de lo que está pasando y esto es lo que sucede efectivamente. Venezuela tampoco tiene una salida. Claro, Javier. La diferencia es que hay sociedad civil que puede dialogar y puede plantear esto Todavía. al gobierno de turno, a diferencia de Venezuela. ¿Y ustedes han logrado tener ya nuevos acuerdos? O sea, más que acuerdos, contactos con el gobierno. ¿Se nota que hay esa permeabilidad, esa apertura? ¿O se cierran otra vez? Al inicio, yo creo que al inicio de todo gobierno Todos hay mecanismos de diálogo y efectivamente se arma una hoja de ruta en diferentes temas, somos convocados. Pero yo creo que un gobierno como este, que es tan corto, que tiene ciertas urgencias en términos políticos, etcétera, sí se le ha dificultado, ¿no es cierto?, convocarnos y a nosotros estar presentes. Ha habido buenos espacios de diálogo con el gobierno local, pero creo que viendo lo que han hecho otras ciudades, hace falta un trabajo muchísimo mayor desde el municipio, muchísimo mayor, pero sí han existido actividades conjuntas en ese sentido. ¿Y cómo le damos, o sea, cómo hacemos de estas elecciones una oportunidad para tratar ese único tema? Las elecciones son siempre la única ventana de oportunidad que tiene no solo la sociedad civil, sino el pueblo en general, de pedirle planes, programas, de enfocar el discurso, los debates, la política, los medios de comunicación, y bueno, ¿cuál es su plan? ¿Quiénes son sus actores fundamentales de este plan? ¿Quiénes van a ser sus ministros? Parte del problema es que pasamos 6 meses en cada gobierno esperando quién es el ministro, si sabe del tema, si no sabe del tema, y eso no aguanta el país más. Entonces yo creo que es el momento fundamental para pedirles explicaciones y pedirles salidas y apertura. ¿Y la academia está comprometida a eso o también se siente que hay una desesperanza en la academia, en la Universidad Ecuatoriana? Yo creo que la desesperanza cunde en todos los lados. Mis colegas en la academia, tengo colegas en casi todas las universidades, y también hay esa desesperanza, pero el país está fraccionado. Los académicos hablan con académicos, las organizaciones de la sociedad civil con las mismas, y el gobierno está acá arriba en la pelea de la fiscal, no la fiscal, del acto de corrupción, de la vicepresidenta, pero nadie se enfoca en el país profundo, el de los pobres, el de los vulnerables, la madre o la víctima de violencia doméstica que tiene otro hijo víctima de esa violencia doméstica. Oscar, ¿hay cómo volverse a poner los guantes esa generación que ahora ha decidido ya dejar esto a un lado? Yo espero que sí. A ver, los que estamos aquí y probablemente nos vamos a quedar aquí, deberíamos efectivamente ponernos los guantes. Es la única posibilidad, pelear hasta el final. Y yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que hay todavía esas pequeñas luces de esperanza, como te decías, parecen estrellas fugaces, pero se las ve, ¿no es cierto? Vemos algo que nos manda un mensaje de que a lo mejor podemos encaminarnos, ¿no? Para mí el tema de los subsidios, claramente, la lucha está contra la inseguridad en búsqueda de la ansiada esa paz, de volver a hacer lo que algún día pudimos, creo que son los objetivos primordiales, y hacia allá deberíamos ir en este periodo de transición, nuevo proceso electoral y lo que viene, como dice Grace, que es un periodo electoral. Bien, nos vamos entonces a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Javier Gutiérrez, ¿es posible alejar al país de la desesperanza? Yo creo que sí. Yo creo que es hora de mirar, de rescatar, de reconocer lo que ha sucedido en otras ciudades, aprender de esas experiencias que se basan justamente en grandes pactos nacionales, concentrándonos, ¿no es cierto?, concentrándose en disminuir, en atacar y superar los niveles de violencia, a la par trabajar con todos los actores para que haya una inversión fuerte en rescate de espacios públicos y en dar alternativas de vida a las familias. Oscar Vela, su conclusión. El acuerdo nacional tiene que pasar necesariamente por un punto crítico, por el punto medular este momento de la problemática nacional, la seguridad. Y evidentemente el objetivo es esa paz. A partir de ese momento, a partir de que una gran mayoría que necesariamente va a apoyar ese acuerdo nacional confluya efectivamente en ese centro, vamos a alcanzar la paz. Probablemente entonces los otros problemas también fundamentales, empleo decisivo, el tema de inversión viene de la mano con eso, la institucionalidad y la seguridad jurídica tendrá que venir de la mano precisamente con ese acuerdo nacional. Grace Jaramillo.
La agenda número 1, número 2, número 3 y número 10 del país debe ser pacificarlo. Yo diría que la utopía de aquí a 20 años debe ser volver a esa isla de paz. Es más, debería ser el eslogan de todos los candidatos en las próximas elecciones. Pero también quiero llamar la atención de todos los panelistas, pero también de toda la audiencia, de que la labor de pacificar el país no solo le corresponde a los gobernantes ni a los políticos, ni pasa por reformas constitucionales o reformas al país. Usemos lo que tenemos para crear seguridad. Y bien, a las puertas de un nuevo proceso electoral, el Ecuador en su conjunto no puede cometer un doble error. Pretender, por un lado, que sea un solo personaje, en este caso el presidente Daniel Noboa, a quien le encarguemos la tarea de reconstruir el país desde una visión profunda y de largo plazo. Y por otro, que ese personaje, por ahora el de mayor credibilidad y adhesión popular, no mida la importancia de ese desafío y no se ponga a la altura de las circunstancias. Como hemos dicho en programas anteriores, el país tiene la obligación de romper este círculo de mera supervivencia y caminar hacia uno virtuoso de crecimiento en todos los sentidos. Si en estos meses de gobierno y en la próxima campaña electoral a la gente no se le inyecta un poco de esperanza, nuestra crisis existencial podrá ser mucho más grave. La tarea no solo está en diseñar una estrategia de comunicación que proyecte más populismo. No. El reto es construir un proyecto de convivencia que nos entusiasme a todos y nos comprometa a salir adelante con una impecable gestión pública y de fortalecimiento institucional. Solo así podremos evitar que los sueños de nuestra gente se cumplan en países que no nos pertenecen. Luchemos contra la desesperanza. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.